Pues vamos a seguir con nuestra serie del perdón. Hemos visto ya 4 temas. La P decíamos que es ese puente que nos conecta con las personas, esos puntos que puede unir las conversaciones. La E decíamos que era el Edén, todo comenzó en el paraíso, todo comenzó ahí. Pero también ahí fue la primer rebelión, que es la letra R. Luego veíamos que el Evangelio es un regalo, la salvación es un don, es un regalo que Dios nos da. Y hoy vamos a ver la O, que tiene que ver con la oportunidad. Dicen por ahí que las oportunidades, ¿cuántas veces llegan a nuestra vida? Una sola vez. ¿Cuál es el problema entonces? Saber cuándo llega, saber si es buena oportunidad o saber si no es tan buena. Porque pues nos llegan muchas propuestas, por así decirlo, de inversión, opciones de trabajo o tantas otras invitaciones que nos puedan estar haciendo. Y cómo identificar cuál sí, cuál no, cómo identificar qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Y creo yo que cuando hablamos de las oportunidades, las mejores oportunidades o la mejor oportunidad siempre va a ser la oportunidad que Dios nos da de poder recibir su salvación. Todos buscamos oportunidades de diferente índole, mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de negocio, mejores oportunidades para vivir, mejores oportunidades para invertir, no sé. Todos buscamos ciertas oportunidades, pero muchas veces nos olvidamos que la mejor oportunidad que se nos ha dado, y esto es lo hermoso del Evangelio, que Dios no viene y te dice, aquí hay una oportunidad de salvación, ¿la quieres o no? Y si nosotros le dijéramos que no, Dios no nos dice, una vez llega a tu vida y nunca más. Porque muchos rechazamos esa oportunidad, muchas veces. Muchos le dijimos que no a Dios muchas veces, y Dios insistió e insistió e insistió. Y eso es importante cuando evangelizamos, porque muchas veces evangelizamos una vez, nos dicen que no, 2 veces nos dicen que no, 3 veces nos dicen que no. ¿Y qué decimos? Yo ya te dije. ¿No? Pero bendito Dios que Él no es así, ¿verdad? Él no dice 3 veces y ya, no. Él insiste en dar oportunidades de salvación. Y esto es importante como iglesia entenderlo. Porque vuelvo a repetir, en nuestra humanidad nos desesperamos y entonces dejamos de evangelizar, dejamos de orar por las personas, dejamos de insistir, porque nos olvidamos que esto no es una oportunidad sencilla, esta es una oportunidad que tiene que ver en dónde va a pasar las personas la eternidad. Si en el cielo o en el infierno. Aquí no hay puntos medios. Y entonces el Evangelio se vuelve una oportunidad de vida eterna. Y el Evangelio se vuelve una oportunidad que nos recuerda que en Cristo tenemos una esperanza. Y esa es la mejor oportunidad que hoy se nos puede dar, el que tengamos una esperanza, y esa esperanza es una esperanza que dice la Biblia, y lo vamos a ver en un ratito, no avergüenza. En un tiempo donde hay tantas oportunidades, para pecar, tantas oportunidades para hacer lo malo, la iglesia de Cristo tiene la bendición, mis hermanos, de poder compartirle al mundo una oportunidad de vida eterna. Mis hermanos, que Dios nos haga conscientes que somos portadores de una oportunidad de esperanza. Que Dios nos haga conscientes, mis hermanos, que el mensaje que tenemos es un mensaje de oportunidad
para una persona que está perdida. Porque muchas veces si yo no valoro o no entiendo el valor del mensaje que yo porto, que tú tienes, muchas veces no lo compartimos. Pero el mensaje que tú y yo tenemos es un mensaje glorioso y hermoso. Es más, hoy en día hasta la palabra esperanza ha perdido su real significado, porque muchas veces cuando usamos la palabra esperanza, la usamos con una connotación de incertidumbre, de inseguridad. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿vas a llegar a tal lugar? Y la persona te dice, espero que sí. ¿Qué estás entendiendo tú? Que posiblemente no. Y el espero viene de la palabra esperanza. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿y crees que va a venir? Y tú le dices, tengo la esperanza que sí. Como diciendo, pero posiblemente no. ¿Verdad? Tengo la esperanza que pase esto. Y la connotación que usamos ahí de la palabra esperanza es duda. Es como la otra palabra que también la hemos metido en esto de incertidumbre, es si tú le preguntas a alguien, oye, pero ¿crees que es cierto? Y la persona te dice, pues yo creo que sí. ¿Qué te hace pensar? Que no estás seguro. Y todavía uno le pregunta, bueno, ¿crees o no? Pues yo creo que sí. No, asegúrame, decimos todavía. Pues la palabra creer es seguridad. Y la palabra esperanza no debería transmitir incertidumbre. La palabra esperanza debería transmitir seguridad. El hecho de decir, tú y yo tenemos una esperanza. Y esa esperanza tiene que fortalecernos, esa esperanza tiene que motivarnos, esa esperanza tiene que animarnos cuando las cosas no están saliendo bien. Y esta es la oportunidad del Evangelio. Ve conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios, carta de Pablo a los Efesios capítulo 1. Y el miércoles y el domingo pasado estuvimos viendo este texto, pero hoy quiero enfocarme en una palabra que aparece ahí. Verso 18. Mi oración, dice Pablo, es que los ojos de su corazón sean ¿qué cosa? Iluminados. Otra versión dice que comprendan para que sepan cuál es qué cosa. La esperanza. Entonces Pablo está diciendo que él está orando a Dios para que nosotros seamos iluminados, comprendamos, sepamos qué cosa, cuál es la esperanza de nuestro llamado, del llamado que él nos hizo, cuáles son las riquezas de gloria y cuál es la grandeza del poder. ¿Se acuerdan? Lo veíamos el domingo. Aquí hay 3 elementos que Pablo dice, quiero que ustedes sepan esto. Ustedes tienen esperanza, ustedes tienen herencia y ustedes tienen poder. Ahora, aquí el asunto es, ¿qué tipo de esperanza tenemos? ¿Una esperanza que nos hace dudar o una esperanza que nos da seguridad? ¿Y por qué es importante esto? Porque si entendemos lo que tenemos y entendemos el mensaje que Dios nos ha dado, entonces eso podrá motivarnos a compartir con otras personas y decirle a otras personas que hay una oportunidad de salvación. ¿Sabes? Esta semana estuve en una reunión y escuché unos temas sobre lo que está pasando en Colombia. Y hay zonas en particular que ciertos grupos armados están deteniendo la predicación del Evangelio porque ellos dicen, el Evangelio cambia a las personas. Y curiosamente lo dice un grupo armado. Ellos dicen, es que ustedes predican un mensaje que hace que las personas cambien. Y pareciera que ellos tienen más fe que nosotros.
Porque imagínate si nosotros estuviéramos realmente convencidos que el mensaje que tenemos cambia a las personas, eso debería motivarnos a compartirlo. Pero ¿qué decimos nosotros? No, ya no va a cambiar. No, por sus fuerzas no, pero el Señor sí los puede cambiar. ¿Y cómo comienza todo? Con el Evangelio. Y el Evangelio es una oportunidad dada por Dios que produce esperanza. Y eso tú y yo ya lo tenemos. Y entonces lo que somos llamados es hacer, ir y compartir eso con más personas. Entonces veamos un poquito esta esperanza que tenemos. Ve conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 1. Por tanto, dice Pablo. Esa frase, por tanto, es una conexión con lo que viene hablando, y lo que viene hablando es de la justificación, precisamente, que hemos tenido en Cristo. Pero dice, por tanto, habiendo sido, ¿qué cosa? Por la fe. Miren, hermanos, cuando veíamos el texto de Efesios 1:18, Pablo está diciendo, oro para que sepan lo que ustedes tienen. Ustedes tienen esperanza. Y muchas veces, mis hermanos, como cristianos, vivimos nuestro cristianismo sin saber las bendiciones que tenemos. Muchos de nosotros estamos, cargando nuestras necesidades económicas, relacionales, situaciones, problemas. Y entonces las estamos literalmente cargando, que muchos vivimos nuestro cristianismo agotados. ¿Ya para qué oro? ¿Ya para qué esto? ¿Ya para qué el otro? Es más, y nos empezamos como a decir estas cosas, primero soluciono mi vida, ya siendo cristianos. Primero soluciono mi vida, mis problemas, y después me comprometo con Dios. Pero ¿no esa es la excusa del no creyente? ¿Qué te dice el no creyente? Primero compongo las cosas y después voy a la iglesia. Porque muchos decían, es que si voy hasta el templo va a caer, decían. Lo curioso es que como cristianos pensamos igual. Hermano, ¿por qué no te has sumado a servir? No, es que tengo muchos problemas, tengo esta situación, tengo esto, tengo lo otro. Hermano, ¿pero por qué no te sumas? No, pues es que esto. Primero voy a componer esto y después. Pero vuelvo a repetir, bajo esa fórmula de pensamiento nos olvidamos de grandes realidades espirituales que ya tenemos. Y aquí Pablo va a enumerar una serie de cosas que si lo pudieran... ¿Ustedes han leído El Progreso del Peregrino? Ok. Hay una parte en el libro del Progreso del Peregrino que Peregrino va con una mochila. Yo no entiendo muy bien esa parte, pero él lleva una mochila. Ahora, imagínate que, porque este es el elemento del libro, nosotros somos peregrinos caminando a la ciudad celestial. Nosotros vamos caminando a la ciudad celestial. Ahora, lo que Pablo está diciendo es, quiero que sepas lo que llevas en el camino. Porque lo que Pablo va a mencionar aquí es cosas que ya tenemos, no que vamos a tener. Y muchas veces nosotros vivimos nuestro cristianismo anhelando que Dios nos dé ciertas cosas cuando algunas de esas cosas ya las tenemos. Por ejemplo, número 1, nuevamente Romanos 5:1. Por tanto, habiendo ¿qué cosa? ¿Qué es la palabra justificados? Justos. ¿Qué es? ¿Cómo? Ajá. ¿Otro sinónimo? Perdonados. Habiendo sido ¿qué? Perdonados.
Y cuando no entendemos esto, vivimos nuestra vida cristiana buscando el perdón de Dios. Es más, la motivación de portarnos bien es que Dios nos perdone. Es más, cuando fallamos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Arrepentimiento? A veces sí, a veces no. ¿Sabes cuál es nuestra reacción? Echarle ganas para que Dios me perdone. Ahora, obviamente esto no es una licencia para pecar, pero a lo que voy es que parte de lo que Dios ya hizo con nosotros es ya nos perdonó. Y Pablo está diciendo esto, habiendo sido perdonados por la fe, no por algo que hayamos hecho. Es decir, la oportunidad del Evangelio es una oportunidad de compartirle a las personas que hay perdón de pecados. Por eso cuando compartamos el Evangelio, no se trata de entrar en discusiones que no llevan a ningún sentido. Es como decirle a alguien, oye, yo nada más te vengo a hablar de que Dios puede y quiere perdonarte. No, pero que es que todas las iglesias son iguales, pero saber, yo nada más te vengo a hablar de que hay perdón para tus pecados. No, pero es que los pastores puro pedir pagas son saber. Eso ya cuando estés dentro lo vas a ver. Porque luego empezamos como a querer defender, ¿no? Cosas que no es nuestro trabajo. No, pero es que esto, pero es que los cristianos, pero es que... Y obviamente el inconverso trae sus concepciones y dice, no, pero los testigos de Jehová, los mormones, lo esto, lo otro y eso. Yo te vengo a hablar que en Cristo tus pecados son perdonados. No, pero me vas a pedir dinero. No te voy a pedir nada más que pongas tu fe, porque la justificación es por fe en Cristo. Y ahí es donde, vuelvo a repetir, el uso de las palabras que a veces usamos, les hemos perdido como cierto significado. Porque si la persona te pregunta, y bueno, ¿y cómo puedo ser perdonado? ¿Qué le decimos? O sea, imagínate que yo no soy cristiano y te pregunto, oye, tú eres cristiano, ¿cómo puedo ser perdonado? Ahí está, hermanos. ¿Por? ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿Solo eso? Solo. Pero ya ven que es que la palabra creer como que no nos convence mucho, ¿ah? Porque si yo te digo, oye, ¿vas a ir el viernes a la casa hogar? Creo que sí. ¿Y qué le decimos? No. Asegúrame. Nada de que creo. Pero si creer debería ser algo seguro. Pero, por eso, es creer en Cristo. Sí, porque cuando tú pones tu fe en Cristo, el Espíritu Santo ya obró. Y sí, después vendrá el elemento del arrepentimiento, pides perdón, te arrepientes y naces de nuevo. Pero esa es obra del Espíritu Santo que ya va produciendo en nosotros. Pero la justificación es por la fe, es creer. Y entonces tú y yo tenemos un mensaje que literalmente es una oportunidad para las personas. Y ahora sí, como decíamos al principio, si las oportunidades solo se presentan una vez en la vida, tú y yo tenemos la oportunidad. Y a veces, en algunas ocasiones será una vez en la vida que tengamos esa oportunidad de compartirle el Evangelio a alguien. Porque tú no sabes cuánto más tiempo va a estar esa persona acá. Y Dios te envió a ti para compartirle. Entonces, hay perdón. Pero mira qué más hay en el Evangelio. Tenemos qué cosa.
para con Dios. Ok. Si dice el apóstol Pablo que tenemos algo, eso significa, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz, tenemos algo, significa que una persona que no es justificada por la fe, ¿qué tendría? ¿Qué es lo contrario de la paz? Entonces, una persona que no es cristiana, que no ha sido justificada, perdonada, ¿qué tiene para con Dios? Está, dice la Biblia, enemistado. No, pero es que Diosito me cuida. A ver qué Diosito. Porque el texto es claro. Habiendo sido justificados, es decir, primero somos perdonados. Y en ese paquete, en esa mochila que decíamos del peregrino, viene también paz. Pero no es la paz de Dios, porque esa está en Filipenses, ¿te acuerdas? En Filipenses dice que Dios nos ha dado de su paz, que sobrepasa. Pero esta no es la misma paz, porque no dice tenemos la paz de Dios. La de Filipenses es la paz de Dios. Aquí dice que tenemos paz. ¿Qué significa eso? Que tenemos ya una relación con Él. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, estamos invitándole a las personas a que reciban perdón de pecados y tengan una relación. ¿Con quién? ¿Con un templo? ¿Con una denominación? ¿Con un pastor? ¿Con un líder? No, con Dios. Por eso vuelvo a repetir, cuando compartamos el Evangelio, no entremos en discusiones que posiblemente no van a llevar a ningún punto. Y es poder decirles, mira, yo te vengo a hablar de una oportunidad de salvación que incluye perdón de pecados y que incluye que tengas una relación con Dios. Pero yo hago mis oraciones allá solito. Ahí sí no sé. Yo te vengo a hablar de lo que aquí dice. Que para tener una relación con Dios tenemos que estar en paz con Él. ¿Y cómo estamos en paz con Él? Habiendo sido perdonados. Piensa, vamos a ponerlo así. Piensa en dos personas, amigos de toda la vida, uno ofende al otro, la relación se rompe. Ya no hay paz, hay enemistad. ¿Qué tiene que hacer para restaurarse esto? Alguien tiene que perdonar. ¿Verdad? Alguien tiene que perdonar. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que nosotros hemos ofendido a Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Es que Él ofrece su perdón. ¿Ves la gran oportunidad que es el Evangelio? Nuevamente, tú le dices a la persona, yo te vengo a ofrecer una oportunidad. No, me vienes a hablar de tu iglesia. No te vengo a hablar de mi iglesia. Si quieres ir, ahí están los horarios. No te vengo a hablar de mi iglesia. Quiero hablarte de Dios. Del Dios que perdona. Pero del Dios que sin ese perdón no puedes tener una relación con Él. Porque no estás en paz con Él. Sí, llega también el tema de nos dará su paz. Pero aquí es paz, ¿qué? Para con Dios. Bueno, ¿y cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo obtener eso? Fácil. Pon tu fe en quién. Ahí está. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ahí está el Evangelio, hermanos. Perdón de pecados, relación con Dios, por medio de una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Esto es hermoso. Este es un versículo que deberíamos tener pero vaya a la mano para cuando haya oportunidades por decir, oye, mira, déjame hablarte de Dios.
Tú y yo hemos ofendido a Dios, pero Él quiere perdonarte. Lo único que Él pide es que le creas, que pongas tu fe en aquel que dio su vida por ti, Jesucristo. Y eso tendrá como resultado paz para con Dios, es decir, podrás tener una relación personal con Él, porque eres su hijo, eres su hijo. Pero no solo eso, mira el versículo 2 de ahí de Romanos 5. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, ¿a qué cosa? A esta gracia. ¿Cuál es la gracia? Es la gracia que el Señor nos da. Y esa gracia que es la que nos va sosteniendo a lo largo de la vida. Alguien decía por ahí, la misericordia nos perdona, o sea, Dios nos perdona en su misericordia, pero Dios nos sostiene en su gracia. Nuevamente, cuando presentamos el Evangelio, ya dijimos, número 1, estamos ofreciendo una oportunidad de que Dios perdona. Estamos ofreciendo, número 2, una relación con Él, paz para con Dios. Y aquí el Evangelio nos ofrece y le ofrece a las personas gracia en la cual estamos. ¿Qué significa? Que si estamos hasta el día de hoy es por su gracia. Es por pura gracia. Todo lo que hacemos por Dios y para Dios es por su gracia. Entonces, mira lo que incluye este combo. Perdón, paz, gracia. Alguien decía por ahí, lo que más necesitamos pedirle al Señor es gracia. Señor, dame de tu gracia. Y esto es algo que como cristianos, vuelvo a repetir, tenemos acceso a esto. Es más, Hebreos dice que tenemos acceso al trono de la... Este es un consejo que te quiero dar. Este es un consejo pastoral si lo quieres tomar. Si vas a ir a una entrevista de trabajo, si vas a hablar en algún lugar, si vas a, no sé, y sientes nervios o vas a iniciar algo, no sé, ora y pide gracia. Pide gracia. Es más, si le vas a hablar a alguien de Cristo, pide gracia. Porque sin gracia somos... Pero con gracia, graciosos. Sí, de verdad. Miren, ¿se acuerdan de Nehemías? Capítulo 1. Búsquenlo tantito. Quiero enseñarles cómo funciona a veces la gracia. ¿O lo puedes poner? Lo que no me acuerdo es el versículo. El que sigue. Ahí le dan la noticia sobre Jerusalén, verso 3. Ahí le dan lo que está pasando, está todo destruido, murallas quemadas, puertas quemadas, verso 4. Cuando oye estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? A veces nos parecemos a él, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Ojalá dijéramos que a la primera oramos, ¿no? No. La neta me senté y me puse a llorar. Luego hice duelo algunos días y ahora sí. ¿Y estuve qué? Miren, abriendo un paréntesis, miren lo que hace un hombre de Dios. Se detiene, no genera pensamientos positivos de, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. No pone videos de, ¿cómo se llama este? Javib, ¿cómo se llama? No haces. No es, llora. Porque mis hermanos, se vale llorar. Se vale decir no estoy bien. Se vale decir duele. No necesitamos máscaras. ¿Qué hizo Nehemías ante la noticia? ¿Se sentó? Esto es literal. Le abrumó tanto las cosas que escuchó que es como cuando dices, espérate, me voy a sentar. Y se puso a llorar. Esto es lo hermoso de nuestro Dios.
Y no un ratito. No. ¿Hizo duelo qué? Y luego ayunando y orando delante del Dios del cielo. Verso 5. Esta es su oración 6, 7. Toda esta es la oración de Nehemías 8, 9. Aquí sigue recordando las promesas de Dios. 10, 11. Aquí ya pide que su oración la escuche el Señor. Y miren al final de este verso, ¿en qué trabajaba Nehemías? ¿Cómo podríamos traducir hoy en día un puesto de un copero del rey? El copero del rey era en esencia un hombre de confianza del rey. O sea, el copero del rey era que llegaba la copa del rey y ¿quién la tenía que probar primero? Por si no estaba envenenada. Si estaba envenenada, paleta el copero. Pero el rey confiaba en el copero. Entonces imagínate, el hombre estaba al lado del rey. Verso 12. Y respondía al rey: si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá. A ver, ¿puedes regresar tantito el anterior? Si es que nos brincamos, ¿verdad? El verso 1. Ahí está. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, ¿qué hizo? Es el copero, ¿verdad? Lo toma. Si alguien te dice, no, ya tiene tu saliva, no, soy copero, soy tu copero, le dices. Pero esto es bien importante. ¿Te imaginas la cara de este hombre ahí en su trabajo? Porque mira cómo dice al final. Yo nunca había estado, y es que en un poquito de contexto, a veces el tema del rey es que delante del rey no podías estar enojado, con cara triste, tenías que estar de buenas. O sea, al rey no le ibas a poner una cara de ahí está tu copa, no, o sea, es el rey. Es más, ¿se acuerdan cuál fue la petición de Esther? Cuando pidió ayuno y oración, que el rey, o sea, Esther no podía levantar a ver al rey. Esther tenía que bajar así y lo que iba a ver ella era el cetro, como diciendo, tienes permiso de hablarme. Si no le ponían eso, ¿qué le pasaba a Esther? La mataban, solo. Bueno, delante del rey, no es aquí como cuando vas delante de tu jefe que estás enojado y que lo vea que estoy enojado. No. ¿Te presentabas delante del rey? Bien. Y mira el verso 2. Así que el rey me preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Tú no estás enfermo? ¿No es más que tristeza de? Ahora, lo que les decía, ¿a poco Nehemías dijo, ay, qué bueno que me preguntaste? Eso se ve, eso indica que me quieres. No, ¿qué sintió Nehemías cuando le preguntaron esto? Porque lo podían matar por andar triste delante del rey. Verso 3. ¿Saben qué es lo hermoso? Que delante de Dios podemos estar como estamos. Si estamos tristes, Él nos recibe también en su presencia. Ese es nuestro Dios. Entonces le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertos han consumido por fuego? Verso 4. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? A este punto quería llegar. Está la conversación. El rey le dice, ¿por qué estás triste? Y Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste, oh rey? Mira lo que le pasó a mi pueblo. Y entonces el rey le dice, ¿qué es lo que pides? ¿Y qué hizo Nehemías? ¿Cuánto tiempo? Es más, ni siquiera le dijo al rey, dame chance de orar.
Verso 5, ahora sí el 5. Y respondí al rey. En tu Biblia, en estos dos versículos no hay espacio. Están conversando. Y entre una frase, ¿qué es lo que quieres? Y respondí al rey, ¿qué hay? Verso 4. ¿Qué hay entre la pregunta y la respuesta? Una oración. Eso es pedir gracia. Y nuevamente, regresando a Romanos capítulo 5, verso 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué significa? ¿Cuál era el punto que quería llevar? Es el hecho de, mis hermanos, que en el Evangelio tenemos acceso a la gracia de Dios y la puedes pedir en todo momento. Tienes que hacer algo, pide gracia. Tienes que hablar con alguien, pide gracia. Tienes que hacer un trabajo, pide gracia. Y esta es la oportunidad que nosotros estamos diciéndole a las personas. Hay perdón, hay paz, hay gracia. Y mira nuevamente ahí, verso 2 de Romanos 5. Y nos gloriamos, dice al final, ¿en qué cosa? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Podrías poner este mismo verso en la NTV? Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, esa era la gracia, y mira, y esperamos con confianza y alegría participar de qué? Estamos esperando que Él venga. Entonces, cuando nosotros presentamos el Evangelio, le estamos dando la oportunidad a las personas que puedan recibir perdón, paz, gracia y esperanza de un día estar en el cielo por la eternidad y participar de la gloria de Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Pero no solo esto entra en el paquete, y es aquí donde muchas veces, con tal de ganar a las personas, podemos cortar el mensaje aquí. Porque hasta aquí tú dices, wow, perdón, paz, gracia, me voy a ir al cielo, gloria a Dios. ¿Y solo eso? No, no solo eso. Mira el verso 3. Puedes regresar a la Biblia de las Américas y no solo esto. ¿Solo esto viene en la oportunidad que me estás dando? No solo esto. También tribulaciones. Y eso es importante cuando predicamos el Evangelio. Porque si nada más, perdón por usar esta palabra, si nada más vendemos o compartimos que el Evangelio solo da unas cosas, las personas tendrían derecho un día de reclamarte y decir, ¿por qué no me dijiste las cosas como eran? Es más, muchos se han regresado al mundo porque dijeron, desde que empecé a ir a la iglesia, vinieron más problemas. No, vuelvo a repetir, tú no vas a convencer a la gente. Yo sé que si estuviera en mis manos, yo no, esto lo quito. Porque lo primero es bien bonito, ¿no? Perdón, gracia, paz, ¿no? Esperanza. Y yo ahí lo dejaría. Pero el mensaje es completo. Y el mensaje incluye, ¿y qué crees? También van a pasar situaciones difíciles. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si un inconverso te pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú como cristiano y el no cristiano con el tema de las tribulaciones? Porque entonces, ¿cuál sería el asunto? Ok, me estás dando
Me estás diciendo que el Evangelio me va a dar gracia para todos los días. Me estás diciendo que el Evangelio me da una esperanza para que Cristo venga. Me estás diciendo que el Evangelio me da paz para con Dios y hay perdón de pecados. Pero también me estás diciendo que voy a pasar tribulaciones. Y si no siendo cristiano paso tribulaciones y ahora siendo cristianos voy a pasar tribulaciones, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia radica en que el que no es cristiano pasa tribulaciones. El que es cristiano pasa tribulaciones. El que no es cristiano pasa enfermedades. El que es cristiano, a veces hasta más. El que no es cristiano tiene que a veces organizar funerales. El que es cristiano también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica principalmente en el hecho de que tus tribulaciones y mis tribulaciones tienen propósito. Y el propósito le da sentido no para entender las tribulaciones, le da sentido al hecho de poder continuar en medio del dolor. Porque en medio del dolor, el saber que hay un propósito que aunque no lo entendamos, puede ayudarnos a seguir adelante. John Piper tiene un artículo que dice encontrando propósito en medio del cáncer. Y él habla desde el momento que le dio cáncer. Y varias personas le escribieron diciéndole, en Cristo encontré un propósito, porque fuera de Él no había propósito. ¿Y las tribulaciones qué producen? ¿Cuántos quisieran paciencia? ¿Cuántos dirían, Señor, dame qué? Entonces, ¿cómo va a producir paciencia Dios en tu vida? Y luego cuando llega la tribulación, ¿qué hacemos? Pero el cristiano, ¿qué hace en sus tribulaciones? ¿Puedes ponerlo en la NTV hermano? También nos... Porque sabemos que las pruebas y dificultades nos ayudan a... Porque la paciencia es eso, es resistir. Entonces, ¿qué es lo que te da fuerza? ¿Qué es lo que te da paciencia? Pruebas y dificultades. Entonces, el no cristiano en las pruebas y dificultades, ¿qué hace? ¿Qué hace el no cristiano en las pruebas y dificultades? Echa trago, se desespera, hay gente que se ha suicidado, echa pleito con todo mundo. ¿Cómo? ¿Y qué hace el cristiano en sus pruebas y dificultades? O mejor dicho, ¿qué debería hacer el cristiano en sus pruebas y dificultades? ¿Sabes qué hace el cristiano en sus dificultades? Hace como Nehemías. Se sienta, llora. Y después ora. Y la oración son oraciones que vienen desde el corazón. Y son oraciones sinceras cuando a veces le decimos a Dios, Señor, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero sé que estás conmigo.
No entiendo lo que está pasando, Señor. Es más, no entiendo si esto un día va a cambiar porque no veo que esto vaya a cambiar. Lo único que sé es que estás conmigo, Señor. Y entonces vas desarrollando, porque dice el Proverbios 820 que Dios da sus mejores batallas. Verso 4. ¿Puedes poner el verso 4? ¿Qué produce la paciencia? ¿Y el carácter probado? ¿Puedes ponerlo en la NTV? ¿Y la resistencia desarrolla? ¿Y el carácter fortalece? Esperanza segura. Alguien decía ahí que esa palabra tal cual la tradujo la NTV no debería ser correcta porque si es esperanza se debería dar por hechos que es segura. Y si es seguro no debería aparecer la palabra esperanza, pero un comentarista decía que aquí lo que está haciendo es reafirmando de una manera sólida la esperanza que tenemos. Entonces aquí está la diferencia cuando nosotros pasamos tribulación. La tribulación produce paciencia. Y esto es importante cuando también nosotros presentemos el Evangelio, porque la gente te puede decir, pero ¿y qué cuando las pruebas lleguen? Poder decir, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce firmeza de carácter, carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Eso significa que lo que pasamos tiene propósito. Y Dios tiene el control de eso. Por eso Pablo va a decirle a los corintios que él no va a poner más carga que la que pongas, que la puedas llevar. Y de verdad, tal vez, no sé si te ha pasado, pero muchas veces yo me frustro pensando que la situación que estoy pasando ya no puedo. Y es como si Pablo me dijera a través de la escritura, ¿cómo? No, ya no puedo. Y es Pablo diciendo, Dios está nada más poniendo lo que sí puedes llevar. ¿Realmente quieres llevar algo que ya no puedas? Y dice Pablo, fortaleceos en el Señor. Yo no puedo en mis fuerzas. Pero ya vimos que podemos pedir gracia. Pero esta esperanza no es cualquier esperanza. Mira el verso 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos, me encanta la NTV, ¿con cuánta qué? Y en la tribulación que termina produciendo esta esperanza, y es una esperanza que no avergüenza, en este proceso mira lo que Dios te ha dado. Y te ha dado su amor. Aquí dice su tierno amor. La Biblia de las Américas dice, ha derramado, porque el amor de la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios, ¿qué ha sido? Entonces, en el proceso que puedas estar de tribulación, estás en un proceso de tribulación, pero tú dices, ok, estoy pasando una tribulación, llámese como se llame. Dios está produciendo paciencia, esta paciencia está generando esperanza, pero en este proceso Dios no te ha dejado de amar, porque en este proceso Dios, ¿qué ha hecho? Ha derramado. ¿Qué entendemos por derramado? Imagínate un vaso con agua. No es medio lleno, no es lleno, no es como No, esto es. Y este es un elemento de abundancia. Es como diciendo, mira, sé que estás pasando un momento de tribulación. Sé que te sientes que ya no puedes. Sé que sientes que de esto ya no sales. Pero quiero que sepas que nunca te he dejado de amar. Y mi amor no ha cambiado por ti.
mi amor se derrama por ti. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos una promesa así? ¿Qué hacemos? ¿Y dónde está tu amor? Porque eso pasó en Malaquías. Dios diciéndole al pueblo, te amo, ¿y sabes qué decía el pueblo? ¿Y en qué me has amado? Porque pensamos, queremos medir el amor de Dios en la solución de los problemas. Si Dios me amara, no estuviera yo endeudado. ¿Quién te mandó a endeudar? Dios. Es que saqué un crédito para los misioneros. Dios no te mandó a eso. Es que me fui a endeudar para la construcción del templo. Dios no te mandó a eso. Es que estoy pasando esta enfermedad, estoy pasando esta situación, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro. Y entonces decimos, ok, Dios ha derramado su amor, pero ¿cómo lo veo? Porque tengo todavía este montón de problemas. ¿Cómo veo el amor de Dios? Y Pablo no habla que el amor de Dios va a traducirse en la solución de problemas. Y creo que hablábamos del sufrimiento el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Que no era lo mismo decir, me enfermé de gripa porque cuando estuve predicando, seguí ministrando y seguí predicando abajo de la lluvia, me enfermé de gripa porque andaba jugando fútbol. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo Dios nos dice que nos ama? ¿Solucionándonos los problemas? A ver, los que somos papás, ¿a poco demostramos el amor a nuestros hijos solucionándole todos sus problemas? ¿No? Eso se llama, decía una alcahuetería. No, decimos, solucionalo tú. Eso no significa que lo dejes de amar, pero te reclaman, ¿no? Más en la adolescencia. No, ya no me amas, que no esto, que... Hoy lo comprendo más y me dan ganas de decir, ¿quién te limpió los pañales? y el problema es que así somos con Dios. Señor, si me dices que me amas, veo las promesas que me amas, ¿dónde está tu amor con todos estos problemas que tengo? Y Dios no dice, mira, te amo y te voy a solucionar tus problemas. No, ¿cómo demuestra su amor Dios para con nosotros? Para el no cristiano, ojo con esto, porque vamos a presentar el Evangelio. Para el no cristiano, ¿cómo Dios demuestra su amor? ¿Lo vimos el domingo? Enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Y qué logró Él ahí en la cruz? Justificación. Romanos 5:1, ¿qué dice? Lo acabamos de ver, hermanos. Por tanto, justificados por la fe. Este es como un sándwich teológico que les estoy dando. Justificados por la fe. ¿Cómo fuimos justificados? Por el sacrificio de Cristo. ¿Cómo Dios le dice al inconverso que lo ama? Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo lo justifica. Y en esta justificación no es como, me va a solucionar mis problemas. No, tienes cosas más gloriosas que la solución de tus problemas. Tienes esperanza, tienes paz, tienes gracia. Eso es lo que le hablamos. Ahora, para el cristiano, ¿cómo Dios nos sigue diciendo que nos ama? Porque ya envió el Hijo. Porque seguimos teniendo problemas. Ya fuimos justificados. Es parte de su proceso. ¿Cómo Dios te dice que te ama? Ajá. ¿Qué más? Aquí está. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dices, ¿cómo si no lo siento? Por medio de Él. Para el inconverso, Dios le dice que lo ama enviando al Hijo. Para el cristiano, Dios nos dice que nos ama enviando al. Y es como Dios diciéndote, te amo tanto que mi presencia está contigo.
Pero estos problemas yo estoy en medio contigo. Pero ya no aguanto esta situación, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Quién estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno? ¿Quién está contigo? ¿Y sabes por qué está contigo? ¿Y sabes por qué está conmigo a pesar de cómo soy? Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Será porque le agrada mucho nuestra compañía? Hermanos, perdón que lo diga de esta manera, pero a veces ni nosotros queremos estar con Dios. Y para muestra nuestro tiempo de oración. Es que me encanta estar con Dios. ¿Y cuánto tiempo oras? ¿Y cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Pero a pesar de eso y a pesar de que dice Pablo que nosotros muchas veces somos infieles, Él permanece y Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y su presencia es la mejor forma de Dios decirte te amo. Eso es lo mejor. Y sabes, cuando presentemos el Evangelio, lo presentemos completo. Hay perdón, hay gracia, hay paz, hay esperanza, hay tribulación, hay propósito, hay amor y hay presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y decirle a las personas, esta oportunidad es para ti. ¿Qué vas a hacer? Si la persona te dice, no me interesa, acuérdate, no te rechazan a ti, rechazan a Dios. Nosotros seguimos orando por ellos. ¿Te parece si tomamos unos momentos para orar por alguien que no conoce a Cristo, pero tú sí lo conoces? Y que Dios te dé la oportunidad para presentarles esta oportunidad. Ora por alguien. Ora por alguien que no conozca a Cristo. Toma un momento y ora por esa persona ahí en privado, tú y el Espíritu Santo. Tú sabes cómo